El frío en la casa del pueblo chileno era un enemigo constante que se adhería a la piel como el reumatismo. No era solo el frío del invierno, sino el de la madera vieja, el piso de baldosa sin calefacción y el que venía de las miradas de su propia familia. Elena, la abuela, buscaba las pantuflas bajo la cama. Sabía que si pisaba el mosaico frío del pasillo, el dolor de rodillas le recordaría la fragilidad de sus 82 años. Pero el dolor físico era soportable, era el otro, el que le pellizcaba el pecho, el que la dejaba sin aliento. ¿Qué buscas, mamá? ¿La llave de la felicidad? La voz de Paola, su hija mayor, era un rasguido áspero. Paola estaba en el salón, supervisando a su esposo, Carlos, que vaciaba el gran ropero de cedro. El ropero, el mueble más antiguo de la casa, donde Elena había guardado las mantas de lana por 40 años, estaba siendo desmantelado. Mis fotografías, murmuró Elena, aferrándose al marco de la puerta. Su respiración era superficial, como la de un pájaro asustado. Había una caja con las fotos de tu padre, y mi carta de matrimonio. Paola ni siquiera la miró. Su cabello rubio teñido y tirante, siempre un reflejo de su impaciencia, se movía mientras señalaba un fajo de papeles a Carlos. Ya le dijimos, abuela. Estamos haciendo espacio. Esas cosas están obsoletas. Si insistes tanto con las fotos, las pondremos en una bolsa. Elena sintió la humillación quemándole la garganta. No estaban haciendo espacio. Estaban despersonalizando la casa, pieza por pieza. Esta casa, su casa, por la cual su esposo había trabajado en la mina de cobre hasta que sus pulmones no pudieron más. Hace meses que Paola y Carlos vivían con ella, supuestamente para cuidarla. Pero el cuidado se sentía como una ocupación. Había desaparecido la porcelana de Limoges de la repisa, el viejo reloj de péndulo que marcaba las horas con un sonido grave y, lo más doloroso, su pequeña libreta de ahorros. Elena intentó avanzar hacia el ropero, pero el frío del piso la detuvo. ¿Por qué llevan mis cosas a la bodega? Yo no quiero que las bajen. Carlos, un hombre grande con manos torpes, se detuvo, sonriendo con condescendencia. Porque la bodega está más segura, doña Elena. Y con su memoria, es mejor que no tenga tantas cosas a la vista. Mi memoria. Esa era la excusa. El Alzheimer había llegado como una niebla espesa, robándole nombres y fechas, confundiéndole los días. Pero no le había robado la intuición. Ella sabía la diferencia entre el amor y la codicia. Mientras Carlos se daba la vuelta para llevar un fardo de ropa vieja, Elena vio la oportunidad. Se deslizó, sintiendo la punzada de frío, y llegó a la esquina del salón. Allí, bajo el pañuelo tejido que cubría el viejo tocadiscos, estaba lo que buscaba. Un pequeño cuaderno Moleskine, con la tapa desgastada y las hojas amarillentas. No era un diario, sino un registro. Un registro que ella había comenzado 3 años atrás, justo cuando los nombres de sus propios nietos comenzaban a flotar fuera de su alcance, para aferrarse a la única verdad que la enfermedad no le podía robar, los números y las promesas. Apretó el cuaderno contra su costado, escondiéndolo bajo el chal de lana que olía a naftalina. El corazón le latía fuerte, un tambor sordo contra sus costillas. Este objeto era su única arma, la prueba de la injusticia que la carcomía. Se quedó allí, de pie en el frío, intentando no temblar, sintiendo la luz invernal filtrarse por las cortinas de encaje. La soledad se le metía en los huesos. Si has llegado hasta este punto de la historia, es porque entiendes el peso de esta soledad. Te invito a que me cuentes, mientras te suscribes, ¿desde qué ciudad me acompañas en este silencio? Paola se giró, con una sonrisa forzada. ¿Todo bien, mamá? Pareces un fantasma. Vuelve a la cama. Elena no respondió. Solo miró a Carlos, que ahora desatornillaba la cerradura del ropero, rompiendo el último vestigio de seguridad de su casa. Su abuela no estaba perdiendo la mente, estaba perdiendo su vida, y lo sabía. La cocina olía a café instantáneo quemado y a humedad.
Paola cerró la puerta, el crujido de la madera hinchada resonando en el silencio. Se sentó frente a Carlos, deslizando un fajo de papeles bancarios sobre la mesa de fórmica. La luz de un solo fluorescente parpadeaba, dándole a la escena un tono verdoso y frío. La vieja me está volviendo loca, dijo Paola, encendiendo un cigarrillo con un temblor en la mano. La ceniza cayó inmediatamente sobre la mesa, y no se molestó en limpiarla. Carlos se echó hacia atrás, el cuero sintético de la silla emitiendo un chirrido que le taladró los nervios. No te desesperes, Pao. Es cuestión de días. Una vez que consigamos que firme el papel definitivo de la venta del terreno colindante, podremos pagar la casa de Valparaíso y olvidarnos de este pueblo de mierda. ¿Y si no lo firma? Ya sabes cómo se pone. Un día es una muñeca y al otro es un abogado. Pregunta por el cuaderno, por la plata de su entierro. Tonteras. Tú misma dijiste que el doctor firmó el diagnóstico. Incompetencia cognitiva avanzada. Su firma legalmente vale muy poco, pero para evitar problemas con tus hermanos, necesitamos que parezca voluntario. Carlos tomó un bolígrafo y señaló un párrafo en un documento notarial. Era el poder de venta del terreno trasero que su padre, el esposo de Elena, había dejado estipulado para la jubilación de ambos. Un pequeño patrimonio que, en manos de Paola, se convertiría en liquidez instantánea. El problema no es que lo firme. El problema es que se acuerde de que no quiere firmarlo. ¿Has revisado si tiene alguna llave escondida? ¿O si contactó a tu hermana menor? Paola bufó, tirando humo con desprecio. ¿Angélica? Por favor. Angélica no pisa este pueblo desde hace 20 años. Está muy ocupada siendo la joven desplazada en la capital, viviendo de lo que sus amistades de clase alta le dan. Ni siquiera sabe que la vieja está así de mal. Hubo un silencio incómodo, roto solo por el goteo persistente del lavaplatos. Ellos sabían que la verdadera injusticia no era el robo, sino el abandono previo de Angélica, que les había dado la excusa perfecta para entrar. Necesitamos la escritura original de la casa, Paola. La tiene que haber escondido en algún lado. No estaba en el ropero. Claro que no. La abuela es una rata vieja. Siempre guarda las cosas que valen bajo el colchón o en el fondo del pozo. Carlos golpeó la mesa, frustrado. El robo no era solo financiero, era también la destrucción de los recuerdos. Habían vendido la vieja radio de onda corta de don Luis, el padre, por chatarra. Habían regalado los álbumes de vinilo. Cada objeto que sacaban era una anulación de la vida de Elena. Me tiene sin cuidado si guarda un par de fotos. Pero si esa escritura aparece, y se le da por acordarse de un solo abogado, estamos jodidos. Ya transferiste los fondos de la cuenta de inversión a la tuya, ¿verdad? Paola asintió, su rostro endurecido. Sí. Saqué los 40 millones. Dije que era para gastos médicos de alta complejidad. Nadie pregunta por una abuela con Alzheimer. Se miraron. No había culpa, solo alivio y el frío pragmatismo de la avaricia. El verdadero robo ya se había consumado en la desconfianza, en el aislamiento que habían impuesto a Elena. Mientras tanto, en la penumbra del pasillo, Elena estaba sentada en la cama, con el chal firmemente sujeto. El cuaderno Moleskine le quemaba las manos. No recordaba el nombre de la calle, ni el día de la semana, pero sus dedos, con la memoria muscular intacta, recorrieron el borde áspero del papel. Necesitaba un escondite mejor. Escuchó el timbre. Un sonido agudo, inesperado. Paola maldijo desde la cocina. ¿Quién diablos viene a esta hora? Si es Angélica, dile que se fue a la mierda. Pero no era Angélica. Era una mujer joven, con una mochila de lona gastada y el rostro marcado por el cansancio. La luz de la tarde revelaba la capa de polvo del viaje. Elena reconoció la curva de sus hombros antes de reconocer su rostro. No era su hija, Angélica, sino una nieta que no había visto en casi una década.
Abuela, susurró la chica, con la voz rota. La mujer joven frente a la puerta era Clara. Hija de Angélica, la joven desplazada, que había huido de la asfixia del pueblo. Sus ojos, profundos y cansados, eran una versión triste de la mirada de Elena en sus años de juventud. Elena soltó un jadeo, su mano instintivamente cubrió el cuaderno Moleskine bajo el chal. Clara, dijo, la palabra era un hilo fino, casi roto. Paola apareció en el umbral de la cocina, con el cigarrillo aún humeando entre sus dedos. Su rostro se cerró como una bóveda. Mira qué sorpresa, la fugitiva menor envió a su cachorra. ¿Qué quieres, plata? Clara ignoró a su tía. Entró al pasillo con paso firme, el sonido de su mochila arrastrándose en el suelo era un ruido extraño y moderno en esa casa de ecos antiguos. Sus ojos estaban fijos en Elena, registrando cada detalle, la delgadez, el frío que la hacía encorvarse, la confusión en la pupila. Vine a ver a la abuela, dijo Clara, su voz grave, con la modulación arrastrada y sutil del centro-sur de Chile. La abuela está bien. Está confundida, pero bien, intervino Carlos, saliendo de la cocina y plantándose protectoramente detrás de Paola. Ya nos estamos haciendo cargo. Algo que tú, o tu madre, nunca hicieron. Clara se acercó a Elena, doblando las rodillas hasta quedar a su altura, sin preocuparse por la suciedad de la mochila en el suelo. El gesto, simple y respetuoso, era algo que Elena no había experimentado en meses. Abuela, ¿me reconoces? Soy Clara. Elena tocó la mejilla de la joven. Sentía el hueso, la piel firme, el calor humano. El cerebro le fallaba, pero el corazón hacía cortocircuito con la emoción. Tú eres la que pinta, la que dibuja la luz en las hojas, murmuró Elena, una frase que no tenía sentido para nadie más, pero que era una clave entre ellas. Clara sonrió, una curva de dolor y ternura. Era verdad, ella era la única en la familia que se dedicaba al arte, una vocación que Elena siempre había defendido. Sí, abuela. Yo soy. Y me quedaré contigo. La pequeña promesa cayó como una bomba en la atmósfera cargada. Paola dejó caer el cigarrillo al suelo y lo pisoteó con rabia. Ni lo sueñes. Aquí no hay sitio para ti. Esta casa es de nosotros ahora. Tú y tu madre nos abandonaron. No vienes a cosechar lo que no sembraste. No vengo a sembrar. Vengo a proteger lo que queda, replicó Clara, poniéndose de pie y enfrentando a su tía con una calma peligrosa. Vio la pila de documentos en la mesa de la cocina y comprendió la escena inmediatamente. Carlos intervino, intentando sonar razonable. Mira, niña. Entendemos que te dé pena la situación, pero la abuela tiene Alzheimer. Necesita cuidados profesionales que nosotros le estamos dando. Cuidado que cuesta mucho dinero. Y para pagar ese cuidado, necesitamos administrar sus bienes. ¿Administrar o vender? Vi la escritura en la bodega. ¿Por qué estaban sacando el ropero del abuelo? Paola se puso lívida. La audacia de la muchacha la enfureció más que la interrupción. Mocosa insolente. Es mi madre. Y si la casa necesita liberarse de cachivaches, lo haremos. Vuelve con tu madre. Elena, sintiendo la tensión, se aferró al brazo de Clara. Necesitaba que se quedara. No por la compañía, sino por la misión que llevaba en el chal. Queda, aquí, dijo Elena, señalando el pequeño cuarto de herramientas junto a la bodega. Clara captó la urgencia en los ojos viejos. No era una orden, era una súplica. Me quedo. Dormiré donde sea. Solo necesito un rincón y estar cerca de ella. Es mi abuela. La ley en Chile, por suerte para Clara, aún protegía el derecho de un familiar a residir si existía necesidad de cuidado. Carlos y Paola lo sabían, pero esperaban que la presión la doblegara. Te doy hasta mañana, dijo Paola, señalando a la puerta. Si no has conseguido un trabajo, te vas. Y no quiero que te acerques a mis documentos.
Mientras Paola y Carlos se retiraban a la cocina para reestructurar su plan, Clara ayudó a Elena a volver a la cama. El colchón era viejo, pero las sábanas de algodón olían a limpio. Una vez a solas, Elena tomó la mano de Clara, con más fuerza de lo que su fragilidad parecía permitir. La tinta de mi cuaderno, murmuró, su mirada yendo directamente al chal. Clara entendió. El cuaderno no era un juguete ni un recuerdo, era la clave de la verdad. Clara no preguntó, solo asintió. Lo guardaremos bien, abuela. Nadie nos lo robará. En ese momento, la dignidad de Elena, robada por la enfermedad y el desdén familiar, regresó. Había una aliada, alguien que la veía más allá de la etiqueta de la abuela con Alzheimer. Y esa pequeña luz, en medio del frío pueblo, era su única esperanza. Clara se instaló en el pequeño cuarto de herramientas. Era un espacio diminuto, pegado al exterior de la casa, con una ventana pequeña que daba al patio trasero lleno de maleza. Olía a tierra húmeda y a óxido. No había cama, solo un montón de sacos de arpillera y una manta de lana. Era frío, pero era un refugio. La primera noche fue larga. Clara escuchó los susurros y las risas contenidas de Paola y Carlos en la cocina, discutiendo sobre cómo deshacerse de ella. Ella solo podía aferrarse al motivo de su presencia, Elena. Al amanecer, la luz se filtró por la ventana rota, proyectando un patrón de rectángulos en el piso de cemento. Clara se levantó y lo primero que hizo fue ir a la habitación de Elena. La abuela estaba despierta, mirando el techo. Su rostro estaba sereno, pero en sus manos tejía nerviosamente el borde del chal. Las migajas de pan, murmuró Elena, sin mirar a Clara. Clara se sentó en el borde de la cama, esperando. Había aprendido, de niña, que cuando la abuela caía en esos estados de niebla, lo mejor era esperar a que la lucidez regresara, aunque fuera brevemente. ¿Migajas de pan, abuela? Sí. Las migajas que quedan cuando el pájaro se va. Eso es lo que me dejan. No saben que los números no se olvidan si los escribes muchas veces. Elena extendió el chal. El cuaderno Moleskine estaba allí. Clara lo abrió con extrema delicadeza. Las primeras páginas eran rayones indescifrables, garabatos de una mente que luchaba por aferrarse a la realidad. Pero a mitad del libro, el patrón cambiaba. No eran palabras ni un diario. Eran listas. Números de cuenta. Fechas de transferencias. Nombres de bancos con sucursales específicas. Y justo al lado, anotaciones cortas, hechas con letra temblorosa, pero clara. 12 de marzo de 21. 7 millones. Paola. Gastos falsos de farmacia. 1 de mayo de 22. Cuentas de Don Luis. Vaciada. Carlos. Cajas fuertes desaparecidas. 11 de agosto de 23. Terreno. Firma en blanco pedida por Paola. No dar. Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. Esto no era el desvarío de una anciana senil. Esto era un registro meticuloso de un robo sistemático, escrito antes de que el Alzheimer borrara por completo su capacidad de juicio. Abuela, esto es increíble. ¿Cuándo empezaste a escribir esto? Elena cerró los ojos, el recuerdo parecía ser un esfuerzo físico que la agotaba. Cuando empezaron a mentir. El dinero no importa, Clara. Lo que importa es la falta de respeto. Yo sabía que iba a olvidar. Sabía que se aprovecharían. Por eso, el código. Clara notó algo más. Al final de cada lista, había un dibujo pequeño, un sol, una luna, o un pequeño pájaro. ¿Qué significan estos dibujos? El sol es verdad. El pájaro es el abogado. Y la luna es la casa. La casa tiene algo escondido. Ellos no lo saben. Solo yo. La lucidez se desvaneció tan rápido como apareció. Elena se quedó callada, exhausta.
Clara se dio cuenta de la magnitud de la injusticia. No solo habían robado el dinero, habían robado la confianza y el honor de una mujer, usando su enfermedad como excusa legal. La primera tarea de Clara era clara: proteger el cuaderno y descifrar el código de la casa. Guardó el Moleskine en el interior de un colchón viejo que encontró en la bodega. Nadie buscaría allí. Durante los siguientes días, Clara se dedicó a las rutinas que Paola y Carlos habían descuidado: limpiar, cocinar para Elena con sal moderada y visitar la farmacia. En la farmacia del pueblo, una estructura de madera que olía a alcohol y remedios, Clara se encontró con la primera pista de su habilidad oculta. Ella siempre había sido observadora, una cualidad esencial para una artista. La farmacéutica, una mujer de unos 40 años con un rostro amable y cansado, revisó la lista de recetas de Elena. Me alegra que haya vuelto, Clara. Doña Elena estaba muy sola. Por cierto, su tía Paola ha estado comprando muchas vitaminas y suplementos. Carísimos, de esos que prometen milagros para el cerebro. Clara miró el ticket. Los nombres de los suplementos coincidían con las fechas de las transferencias para gastos médicos anotadas en el cuaderno. Pero el precio estaba inflado. ¿Qué tan caros son estos, señora? Oh, son los más caros. Pero curiosamente, Paola solo venía a comprarlos y nunca me ha pedido que se los diera a doña Elena. La abuela solo toma sus pastillas básicas para el corazón, que son muy baratas. Nunca vi los otros frascos. Clara sintió un escalofrío. Paola estaba usando la figura del gasto médico para desviar grandes sumas de dinero, inventando un consumo inexistente. El dolor de Elena no era solo el abandono, sino la desnutrición emocional y física. Mientras caminaba de regreso a la casa, el viento del sur le azotó la cara. El pueblo parecía gris, pero Clara había encontrado el primer hilo para desentrañar la mentira. Había pasado de ser la nieta intrusa a la protectora de una verdad escrita en tinta temblorosa. Los días se convirtieron en una rutina lenta, casi sagrada, que servía como barricada contra la hostilidad de Paola y Carlos. Clara se levantaba antes del amanecer. Preparaba el pan amasado con levadura que aún guardaba Elena, y el aroma dulzón era el primer acto de resistencia. Paola y Carlos dormían hasta tarde. Su pereza era una ventaja para Clara, que aprovechaba esas horas para conversar con Elena. No sobre el robo o el pasado, sino sobre las sensaciones. Siente el sol, abuela. Está tratando de entrar. Elena se sentaba junto a la ventana, envuelta en el chal. Su mente era un mosaico roto, pero la sensación del calor en la piel era real, innegable. Me recuerda a la cosecha. Cuando cortábamos la vid y el sol nos picaba la espalda. Clara escuchaba. Se había dado cuenta de que, aunque Elena no recordaba el día anterior, sus memorias más antiguas, las que estaban ancladas a sensaciones fuertes, el olor a tierra quemada, el sonido del viento en el pino, el sabor del pan recién hecho, permanecían intactas. La relación con Paola se deterioró rápidamente. Se comunicaban solo con monosílabos. ¿Dónde están las sábanas blancas?, preguntaba Paola con exigencia. Lavándose respondía Clara, sin levantar la vista del plato de sopa que preparaba para Elena. Paola había puesto un plazo: o Clara encontraba un trabajo remunerado en una semana, o se iría. El pueblo era pequeño y las oportunidades, escasas. Clara, sin embargo, tenía su arte. No dinero, sino talento. Un día, mientras Clara dibujaba en el patio trasero, bocetos rápidos de la vieja parra cubierta de polvo, un vecino pasó y la vio. Don Raúl, un anciano jubilado que vivía en la casa de enfrente, se acercó a la reja de madera. «Qué lindo dibujas, niña. Me recuerdas a tu madre cuando era joven». «Gracias, don Raúl». «¿Estás buscando trabajo? He oído rumores de que tu tía quiere echarte». Clara suspiró. La vida en el pueblo era un micrófono gigante. «Algo, sí. Lo que sea para mantenerme aquí». Don Raúl tenía una idea.
Era el presidente del pequeño club social del pueblo, una sala comunal utilizada para funerales, bingos y reuniones políticas. Necesitamos arreglar la fachada. Se ha caído el estuco. Y la Virgen de la entrada está toda descascarada. ¿Sabes restaurar? Clara nunca había restaurado una imagen, pero había estudiado el arte del detalle y la paciencia. Lo aceptó de inmediato. El pago era mínimo, apenas para sostenerse, pero le daba un propósito y una legitimidad en la casa que Paola no podía refutar. El trabajo de Clara se convirtió en una bendición inesperada. Le dio horas fuera de la vigilancia de Paola y le permitió conectar con la comunidad, el bloque 5 de la reconstrucción. Mientras trabajaba en la plaza, raspando la pintura vieja de la estatua, su mente regresaba al cuaderno. El dibujo de la luna. La casa tiene algo escondido. ¿Dónde guardaría Elena algo tan importante como una escritura? Si no estaba en el ropero, ni en el colchón, que ya había revisado, debía estar en un lugar que la abuela considerara sagrado, o que solo ella pudiera recordar. Esa noche, cuando la casa cayó en un silencio denso y pesado, Clara se deslizó fuera de su cuartito. La luz de la luna, ahora una media luna pálida, entraba por la ventana del comedor. Se dirigió al dormitorio principal. Elena dormía profundamente, con una respiración suave. Clara se arrodilló junto a la cama. El piso frío le mordió las rodillas. Empezó a buscar, centrándose en los detalles sensoriales que Paola y Carlos habrían ignorado. El hueco detrás del cuadro de la primera comunión. No había nada. Bajo la alfombra de lana que olía a encierro. Solo polvo. Luego recordó la memoria clave que Elena había mencionado, me recuerda a la cosecha. El recuerdo de la tierra. La abuela nunca había permitido que se cambiara la tela que cubría la cabecera de la cama, un tapiz grueso, bordado, que había cosido su propia madre. Con manos temblorosas, Clara despegó el tapiz de la pared. El papel mural debajo estaba más oscuro, protegido de la luz. Y allí, un pequeño círculo de papel mural había sido cortado y pegado con cuidado. Clara pasó la uña por el borde. Pudo sentir el vacío detrás. Con un cuchillo de mantequilla que había escondido en su pantalón, cortó el círculo. Dentro, no había un papel, sino un saquito de terciopelo marrón, atado con una cuerda fina. Olía a tierra seca y a jazmín. Clara lo abrió. Dentro había dos cosas. Uno, un pequeño anillo de oro, el de matrimonio de Elena, que había desaparecido hacía meses y que Paola había dado por perdido. 2. Un papel amarillento, doblado en 4. La escritura original de la casa, el documento que legalmente probaba la propiedad de Elena. Pero había algo más. Un sobre pequeño, pegado al reverso de la escritura. Contenía una fotografía, la memoria clave, Elena, muy joven, no con su esposo, sino con otra mujer. Ambas riendo, en un jardín lleno de rosales. Clara sintió una punzada de confusión. ¿Quién era esa mujer? La verdad era más profunda y más sombría de lo que jamás imaginó. Clara regresó a su cuartito de herramientas, sintiendo el peso de la escritura y el misterio de la fotografía en sus manos. La luz pálida del amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul acerado. Se sentó en el suelo frío, examinando la foto. La mujer junto a Elena era hermosa, con un rostro fuerte y bondadoso, y sus brazos estaban entrelazados de una manera íntima que iba más allá de la amistad. El reverso de la fotografía estaba en blanco, excepto por una palabra escrita con la caligrafía juvenil de Elena, Mercedes. Mercedes. Nunca había escuchado ese nombre en la familia. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Elena la habría guardado junto a lo más valioso de su patrimonio? El descubrimiento de la escritura era una victoria táctica inmensa. Ahora tenían el poder legal. Si Paola la obligaba a firmar algo, Clara podría demostrar que el original nunca estuvo perdido, invalidando cualquier maniobra legal de su tía. Pero el anillo y la foto le recordaban que esta lucha no era solo por dinero,
era por la memoria y la identidad. A la mañana siguiente, Clara se puso el anillo en el dedo meñique, escondiéndolo bajo la manga del suéter. Era un acto de conexión silenciosa. Paola notó el cambio en Clara. Había una nueva firmeza en su postura, una luz desafiante en sus ojos. Te ves muy contenta. Encontraste 1.000.000 de pesos barriendo la plaza, dijo Paola, con su habitual tono de sarcasmo. Encontré trabajo. Don Raúl me contrató para restaurar la Virgen del Club Social, respondió Clara. La noticia exasperó a Paola. Si Clara tenía ingresos y un propósito, no podía echarla legalmente. Estupendo. Así podrás pagar tu comida. No esperes que te sirvamos. Y deja de revolver las cosas de mi madre. Necesito que firme unos documentos para un fondo de pensión. Es importante. No creo que sea buena idea que la abuela firme nada sin supervisión legal, tía. Ya sabes cómo está su mente. ¿Ahora eres abogada? Cállate y haz tu trabajo. La tensión se sentía en el ambiente, espesa y pegajosa. Clara sabía que el plazo se estaba agotando. Paola no tardaría en desesperarse y recurrir a la violencia emocional, o algo peor. Clara usó su tiempo libre para hablar con Elena, con la foto en la mano, esperando un momento de lucidez. Abuela, ¿recuerdas a Mercedes? Elena estaba tejiendo una bufanda, sus manos moviéndose con precisión mecánica, a pesar de que la hebra no estaba enganchada a nada. Era la falla humana de la enfermedad, la repetición inútil de una acción. Mercedes. Elena sonrió, una sonrisa que rara vez mostraba a sus hijas, llena de juventud y melancolía. Ella me enseñó a no tener miedo del mar. Pero se fue. Se fue muy lejos. ¿Se fue, abuela? Sí. La eligieron. Y a mí no. Eso duele más que el frío. Clara no entendió la referencia a ser elegida. La clave llegó esa tarde. Mientras Clara preparaba la cena, Paola la interceptó en el pasillo, su aliento oliendo a vino barato. Tengo que irme al hospital. Carlos tuvo un accidente menor en la bodega. No le hables a nadie. Si suena el teléfono, no contestes. En cuanto la puerta se cerró, Clara sintió la liberación del peligro inmediato. Se concentró en el cuaderno. El pájaro, la luna, el sol. Ella volvió a la cama de Elena. Abuela, el pájaro. ¿Quién es? Elena, de repente, levantó la mirada. Sus ojos estaban claros, completamente conscientes. Era uno de esos raros y preciosos momentos de claridad. El pájaro es el abogado. Él tiene la carta. La que escribí cuando me di cuenta de todo. Antes de que la niebla viniera. ¿Qué carta, Elena? La de la herencia. La real. La de la injusticia. No para ellas, Clara. Para ti. Y para tu madre. La abuela tomó la mano de Clara, sus dedos como ramas secas. Escúchame. Debes ir al centro. La oficina antigua, frente al Banco Estado. Pregunta por don Felipe. Dile que vienes por el jardín de Mercedes. Él entenderá. El aliento de Elena era débil. La lucidez se desvanecía. Rápido. Ya viene. Clara se levantó de un salto. Ya viene. Carlos estaba de regreso. Tenía que ser rápida. La adrenalina se apoderó de ella. Se puso una chaqueta vieja, metió el moleskine en el bolsillo interior y la fotografía de Mercedes en el pecho. Salió corriendo al patio trasero justo cuando escuchó la llave girar en la cerradura principal. Carlos entró, cojeando visiblemente, el rostro contraído por el dolor y la frustración. ¿Dónde está esa mocosa? Clara. Clara ya estaba saltando la reja de malla oxidada del patio trasero, en dirección a la oscuridad de las calles sin pavimentar. Sentía la urgencia en el pecho, un plazo emocional que la obligaba a moverse. Si se quedaba,
perdería el cuaderno y la oportunidad de encontrar a don Felipe. La lucha de Clara es por más que un puñado de dinero, es por la dignidad y el amor. Si sientes esta conexión profunda con la verdad, no te vayas. El momento más crucial está por llegar. Clara corría por las calles oscuras del pueblo, iluminadas solo por las farolas de sodio que zumbaban débilmente. La sensación de ser perseguida la obligaba a mirar por encima del hombro, aunque sabía que Carlos, cojeando, no podría alcanzarla. El aire era frío y limpio, cargado del olor a leña quemada. Llegó al centro del pueblo, un conjunto de fachadas de concreto y madera antigua. El Banco Estado era inconfundible, un edificio sólido de piedra gris. Al frente estaba el bufete de don Felipe. La placa de bronce en la puerta anunciaba, Felipe Rojas L. Asesoría Legal y Sucesiones. La oficina estaba cerrada, la luz apagada. Clara tocó el timbre. Silencio. Volvió a tocar, con más urgencia. Finalmente, una luz se encendió en el segundo piso y un hombre canoso, de unos 70 años, abrió la ventana y miró hacia abajo con suspicacia. ¿Quién es? La oficina está cerrada. Disculpe la hora, señor. Vengo de parte de Elena Torres. La mención del nombre de Elena no pareció afectarlo. Elena Torres. Una señora mayor. Sí, la conozco. ¿Qué sucede? Clara se dio cuenta de que tenía que usar la clave. Sacó la fotografía de Mercedes del bolsillo y la levantó hacia la luz de la farola. Vengo por el jardín de Mercedes. El rostro de don Felipe cambió. El cansancio se esfumó, reemplazado por una intensidad inmediata y sombría. Cerró la ventana y segundos después, abrió la puerta principal. Pasa. Rápido. Clara entró en un recibidor que olía a papel viejo y cuero desgastado. Don Felipe la condujo a su despacho, una habitación abarrotada de libros y legajos. Si vienes por el jardín de Mercedes, eres la persona correcta, dijo don Felipe, sentándose detrás de un escritorio imponente. ¿Quién eres? Soy Clara, su nieta. Hija de Angélica. Elena me dijo que viniera. Que usted tenía una carta. Don Felipe suspiró profundamente. Sacó un pañuelo de lino y se limpió las gafas. Elena es una mujer extraordinaria. También es una mujer con mucho dolor y una justicia pendiente. Ella vino a verme hace casi 3 años, justo cuando notó los primeros síntomas del olvido. Ella sabía. Sabía que, señor. Sabía que Paola y Carlos la despojarían. Y sabía que su otra hija, Angélica, aunque inocente, había creado el vacío que facilitaría el robo con su ausencia. El abogado abrió un cajón de seguridad con una llave pequeña. Sacó un sobre de papel manila, sellado con cera roja, que tenía el escudo notarial. Esta es la carta testamento. No es un testamento legal formal, porque eso requiere trámites que Elena no pudo terminar. Pero es una declaración jurada. Y lo más importante, es una revelación. Don Felipe deslizó la carta sobre la mesa. Clara sintió que el corazón le temblaba. Elena me pidió que, si sus hijas mayores intentaban despojarla, este documento saliera a la luz. Clara rompió el sello con cuidado. La letra de Elena, antes de la niebla, era elegante y firme. La leyó en voz baja. A quien corresponda, si están leyendo esto, significa que mis hijas, Paola y Carlos, han intentado despojarme de lo que mi esposo y yo construimos. No les deseo mal, solo deseo que la verdad sea conocida. Por el presente, declaro que la casa y el terreno contiguo, el jardín de Mercedes, no es la única propiedad que poseo. La propiedad más valiosa, la que nadie de mi familia sabe que existe, es una cuenta de inversión en Ginebra, Suiza. Fue establecida por mi hermana, Mercedes, hace 40 años. Clara levantó la mirada, aturdida. ¿Hermana? Don Felipe asintió gravemente. Su hermana gemela. Idénticas.
Ella fue la que fue elegida que Elena mencionó. Mercedes no fue elegida por un hombre, Clara. Fue elegida para irse a Europa como diplomática en la década de los 70. Una vida que Elena, atada a su pueblo y a su esposo, no pudo tener. El abogado continuó, Mercedes le prometió a Elena que si alguna vez su familia la abandonaba, ella tendría una red. Mercedes se hizo inmensamente rica y creó una cuenta a nombre de Elena, con instrucciones claras, solo se accedería con una clave especial, el código que Elena no quería olvidar, el jardín de Mercedes. El dolor de Elena no era solo por la enfermedad, sino por el secreto silenciado de su vida, la envidia de Paola y Angélica hacia Mercedes, a la que consideraban una extranjera, y la pena de Elena por la distancia. La cantidad, murmuró Clara. Suficiente para que usted y Angélica vivan con dignidad por el resto de sus vidas. Es el verdadero patrimonio. Pero don Felipe le entregó un último documento. Un sobre pequeño, con una nota escrita a mano por Elena, fechada 3 días antes, en uno de sus momentos de lucidez. Clara, hija de mi hija. Paola intentará forzar la venta del terreno de cobre. Necesito que actúes antes de 3 días. Si no, lo perderemos todo, incluida la posibilidad de obtener justicia para Angélica, que fue humillada por su propia hermana. El plazo emocional se había cumplido. 3 días. Clara apretó el molesquine contra la carta. Tenían que actuar antes de que la presión de Paola destruyera a Elena. Clara pasó la noche en el cuartito de herramientas, reorganizando el plan. Tenía 3 elementos de prueba, el cuaderno molesquine, el registro del robo, la escritura de la casa, el refugio físico, y la carta testamento, la revelación sombría del patrimonio real. La mañana llegó con una niebla densa que se arrastraba desde los cerros. Era el día que Paola había elegido para la confrontación final. Al entrar en la casa, Clara sintió el ambiente cargado de electricidad. Paola y Carlos estaban en la cocina, vestidos con ropa formal, esperando. Había un notario público sentado a la mesa, un hombre joven e incómodo, con una corbata demasiado apretada. «Llegas tarde», Clara dijo Paola, con una frialdad glacial. «Tenemos que resolver esto». «¿Resolver qué, tía?» «Tu abuela necesita firmar este poder simple para que podamos vender el terreno. Es para su propio bien. Para pagar sus deudas». Clara se acercó a la mesa, sintiendo la mirada de Carlos sobre su mochila. Él sabía que ella había salido corriendo anoche. No hay deudas. Los gastos de la abuela son mínimos. Y usted ya sacó 40 millones de la cuenta de inversión para supuestos gastos médicos que nunca se realizaron. El aire se congeló. Paola se levantó de golpe, golpeando la silla. ¿Cómo te atreves, mocosa? Eso es difamación. Es la verdad. Lo sé por el cuaderno que la abuela guardó. Y por el registro de la farmacia. Carlos, más calculador, se interpuso entre Paola y Clara. Muy bien, Clara. Hablemos claro. Si sabes tanto, sabes que una nota escrita por una persona con Alzheimer no tiene peso legal. Estás perdiendo el tiempo. Clara sacó de su mochila la escritura original de la casa, doblada prolijamente, y la puso sobre la mesa. La abuela nunca perdió esto. Y nunca firmará nada que la despoje. El notario, que había observado la escena con creciente incomodidad, se aclaró la garganta. Señora Paola, si la escritura original está aquí, su poder de venta no tiene validez sin el consentimiento legal de la dueña. Y con el diagnóstico de la señora Elena, necesitamos una corte de familia. Paola estaba roja de furia. El plan de venta rápida se había desmoronado. Tú, perra, gritó, señalando a Clara. Te has metido donde no te llaman. En ese momento, Elena entró en el comedor, envuelta en su chal. No se movía con la típica confusión de su enfermedad, se movía con un propósito, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Paola, no mientas, dijo Elena, su voz sonando increíblemente clara.
Paola intentó tomar a su madre del brazo, pero Elena se apartó. Cállate, mamá. Estás confundida. No estoy confundida. Me robaste. Me quitaste el dinero que guardé para tu hermana, Angélica. La revelación, un acto de sacrificio y dolor para Elena, fue devastadora. Había elegido la claridad momentánea para salvar a su nieta a costa de su propia paz. Pero en ese momento de lucidez, Clara cometió su falla humana. Con la euforia de la pequeña victoria, y creyendo que la presencia del notario la protegía, Clara mencionó el último documento, el que confirmaba la verdadera riqueza. Y no es solo el terreno. Usted no sabe del dinero de Suiza. El patrimonio de Mercedes. La abuela tiene un testamento que la protege. El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Paola y Carlos intercambiaron una mirada de avaricia pura, una llama que se encendía en sus ojos. Se habían concentrado en el pequeño patrimonio de cobre, nunca imaginaron la fortuna europea. El notario se levantó rápidamente. Yo me retiro. Esto es un asunto familiar y no tiene que ver con mi trabajo. Apenas la puerta se cerró, Paola se abalanzó sobre Clara con una rapidez animal que nadie esperaba. Carlos la sujetó por el brazo. ¿De qué demonios hablas, mocosa? ¿Qué patrimonio en Suiza? Clara intentó retroceder, protegiendo su mochila. No les importa. No es de ustedes. Carlos tomó el chal de Elena, quien gritó, asustada. Vació los bolsillos del chal, buscando. Luego, con una fuerza brutal, agarró a Clara. Dame el cuaderno. Y dame esa carta. El momento de la verdad había llegado de la peor manera. Clara había ganado una batalla con la escritura, pero había perdido la guerra al revelar el premio mayor. Había subestimado la codicia de sus tíos. Carlos, sin encontrar nada, la empujó contra la pared. El golpe fue seco. Búsquenla. Debe tenerlo escondido. Paola, histérica, comenzó a revisar los bolsillos de Clara. Encontró el cuaderno Moleskine. Aquí está. Míralo, Carlos. Un montón de garabatos. Esto no vale nada. Paola intentó romperlo, pero el papel era grueso y viejo. Quémalo. Quémalo todo. Elena, en ese momento, cayó de rodillas al suelo, agarrándose el pecho. El estrés de la confrontación había sido demasiado. Clara, el jardín, susurró, con los ojos llenos de terror. Carlos se dio cuenta de la crisis médica. Pero el pánico no lo detuvo. Señaló a Clara. Sácala de aquí, Paola. No la quiero ver. Si vuelve, llamo a la policía y la acuso de allanamiento. La abuela necesita calma. Paola arrastró a Clara, que forcejeaba, hasta la puerta. Le arrebató la mochila y la lanzó a la calle, seguida del Moleskine, que aterrizó en un charco de lodo. Te vas. Y no vuelvas nunca. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando a Clara sola en la niebla, con el lodo bajo los pies y la imagen de Elena desplomándose grabada en su mente. Había fallado en su protección y el dolor era asfixiante. Clara se quedó de pie en la calle, sintiendo la humedad helada penetrar sus ropas. El Mouscan yacía en el barro, con las hojas empapándose lentamente. Su corazón latía con una mezcla de culpa y rabia impotente. Había hablado demasiado, había revelado la existencia de la cuenta de Suiza, dándoles a Paola y Carlos un nuevo y peligroso objetivo. Recogió el cuaderno, limpiando el lodo con la manga de su chaqueta. El olor a tierra mojada la mareó. Su abuela. ¿Estaría bien? La imagen de Elena desplomándose era lo único que veía. No podía volver a la casa. Carlos y Paola la habrían encerrado o llamado a la policía. Se sentía completamente sola, desplazada de nuevo, pero esta vez con la carga de una verdad que ahora ponía en peligro a Elena. Caminó sin rumbo hasta que llegó a la plaza. La estatua de la Virgen, a medio restaurar, la miraba con ojos vacíos.
Se sentó en la banca, sintiendo el metal frío bajo su cuerpo. El único lugar seguro era la oficina de don Felipe. Llamó al abogado desde un teléfono público, las monedas resonando al caer. Don Felipe, soy Clara. Me echaron de la casa. Paola y Carlos ya saben del testamento en Ginebra. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Maldita sea. Lo subestimaste. El dinero trae la peor locura. Elena se desplomó. No sé qué tan grave es. Necesito ayuda. Don Felipe era un hombre de leyes, no de acción, pero la situación era grave. Escúchame, Clara. Necesitas contactar a tu madre, Angélica. Solo una hija tiene la autoridad inmediata para mover a su madre o disputar su tutela legal sin pasar por el proceso civil, que es lento. Yo tengo la copia del testamento, pero no la tengo a ella. Clara sintió una resistencia. Angélica. La madre que había huido de la asfixia familiar, la hermana que había dejado a Elena en el vacío. Clara había llegado sola para proteger a su abuela, y ahora, en el momento de mayor crisis, tenía que recurrir a la persona que sentía más distante. Mi madre no va a volver a este pueblo, don Felipe. La humillación que sufrió. La humillación es el combustible de esta familia, Clara. Pero la verdad es más grande que el resentimiento. Tienes la prueba de que Elena la eximió de culpa. Usa esa carta. Clara abrió el molesquín empapado. Las listas de fraude estaban casi ilegibles, pero la esencia estaba allí. Y luego, recordó la última voluntad de Elena, escrita a mano, justicia para Angélica, que fue humillada por su propia hermana. La memoria clave de Elena no era la cuenta de Suiza, sino el perdón a su hija menor. Clara tomó su teléfono. Llamar a Angélica era como abrir una vieja herida, pero no había alternativa. Angélica contestó en el segundo timbrazo, su voz sonando pulida y nerviosa, la voz de alguien que vive en una ciudad grande y evita el contacto con el pasado. ¿Clara? ¿Pasa algo? Mamá, estoy en el pueblo. Paola y Carlos están robando a la abuela. Y la acaban de echar de la casa. Hubo un jadeo al otro lado. ¿Robando? ¿Qué dices? Elena tiene Alzheimer. ¿Qué van a robar, fantasmas? Robaron el dinero que estaba guardado. Y ahora van por la casa. ¿Y mamá? Clara tuvo que tragar el nudo en su garganta, la abuela te dejó una carta. Ella sabía que te fuiste por el dolor que te causaron. Ella nunca te culpó. Clara leyó en voz alta la línea de la nota de Elena, justicia para Angélica, que fue humillada por su propia hermana. El silencio de Angélica fue largo y pesado. Clara podía escuchar el sonido del tráfico lejano. ¿Paola dijo eso? ¿Dijo que yo la había humillado? No, mamá. Paola se lo dijo a la abuela hace años. Por eso te fuiste, ¿no? Ella usó tu vocación de diseñadora para decir que eras una fracasada inútil. Angélica, la joven desplazada que se había negado a la vida de pueblo, había cargado ese peso de culpa durante 20 años. ¿Dónde está ella, Clara? La abuela se desplomó. Necesita ayuda médica. Y protección. El silencio se rompió con un grito ahogado. Voy para allá. Consigue un auto para mí desde la capital. No quiero que me vean llegar. Yo no voy a entrar por la puerta principal. Clara sintió un alivio inmenso. Había encendido la chispa de la furia de su madre, un fuego mucho más potente que el suyo. Angélica no venía solo a salvar a Elena, venía a buscar la justicia emocional de su propia historia. Ahora, Clara debía mantenerse oculta hasta la llegada de su madre. Sabía exactamente dónde esconderse, en la iglesia donde estaba restaurando la Virgen, un lugar sagrado y, por ahora, vacío. Clara se escondió en la sacristía de la iglesia. El lugar olía a incienso viejo y cera. Se acurrucó entre los ornamentos litúrgicos y esperó. Tenía el molesquín semidestruido en sus manos,
pero la memoria de los números de cuenta y las fechas seguía resonando en su mente. Esperó 6 horas, hasta que la noche cayó con una negrura absoluta. A las 2 de la mañana, el sonido de un auto deteniéndose suavemente cerca de la iglesia la alertó. No era el ruido habitual del pueblo, era un motor afinado. Angélica. Clara salió a la oscuridad. Su madre, Angélica, estaba de pie junto a un sedán negro. Angélica era la antítesis de Paola, vestía de forma simple, pero elegante, su cabello oscuro y corto, sus ojos penetrantes. Llevaba 20 años huyendo de la pobreza y se notaba en cada fibra de su ser. Clara, dijo Angélica, y la abrazó con una fuerza desesperada. El abrazo fue corto, profesional, pero cargado de toda la culpa y la pena acumulada. ¿Cómo está la abuela?, preguntó Angélica. No lo sé. La vi desplomarse. Están encerrados en la casa. No contestan el teléfono. Bien. Vamos a entrar. Y no vamos a pedir permiso. Angélica había venido preparada. Sacó de su maleta un destornillador industrial y un par de guantes. Tuve que aprender a ser autosuficiente. No confiaba en que Paola me daría algo si mi padre moría. Ahora resulta que no es solo la casa. Mamá, hay algo más grande. El dinero de la tía Mercedes. Clara le explicó la historia de la gemela diplomática y la cuenta en Suiza. Angélica escuchaba con una quietud aterradora. Mercedes, mi tía. Sí la recuerdo. Nos escribía cartas desde Europa. Paola decía que era una fantasiosa. Nunca le creímos a Elena cuando hablaba de ella. Pensábamos que era parte de su confusión. Angélica se dirigió a la casa de su infancia. El plan era simple, entrar por el cuartito de herramientas, el único lugar que no tenía cerradura de seguridad. La humedad y la oscuridad las cubrieron. Angélica forzó la cerradura de la puerta lateral con una habilidad sorprendente. Entraron en la casa. El silencio era total. El olor a cerrado y a miedo era palpable. Encontraron a Paola y Carlos en el comedor. Estaban sentados en la oscuridad, rodeados de papeles bancarios y la libreta de ahorros de Elena. Carlos tenía una botella de aguardiente sobre la mesa, casi vacía. Habían estado bebiendo y discutiendo. Al ver a Angélica, Paola soltó un grito de rata acorralada. Tú. La traidora. ¿Qué haces aquí? Angélica encendió la luz. Su rostro era una máscara de furia contenida. Vengo por mi madre, Paola. Y vengo por la justicia. Ella está enferma. Necesita descanso. Tú no tienes derecho a estar aquí. Lárgate. Yo soy su hija legal, Paola. Y tú y tu marido son unos ladrones. Sé que vaciaste la cuenta de la abuela, con fechas y montos exactos. Y sé que estás ocultando que mi madre tuvo una crisis cardíaca. Carlos se levantó, tambaleándose por el alcohol. Elena está durmiendo. No pasó nada. Solo está estresada por la nieta estúpida que se inventa cuentos. Angélica se dirigió directamente al dormitorio. La puerta estaba sin seguro. Elena estaba en la cama, pálida y con la respiración superficial. Tenía un suero conectado a su brazo, improvisado y mal colocado. Habían llamado a una enfermera del pueblo para un tratamiento en casa en lugar de llevarla al hospital para evitar preguntas incómodas. Angélica tomó la mano de su madre. La piel de Elena estaba fría. Mamá, soy Angélica. Estoy aquí. Elena abrió los ojos, sus labios se movieron. Mi niña. La injusticia. Lo sé, mamá. Ya no más. Angélica se giró hacia Paola y Carlos, que habían entrado en el cuarto. ¿Vas a llamar a una ambulancia ahora mismo, Paola? O llamo a la policía y los acuso de intento de homicidio por negligencia, ocultamiento de crisis y fraude sistémico. Paola balbuceó, incapaz de articular una defensa coherente. El alcohol y la codicia habían debilitado su ingenio.
Ella está bien. No la saques. Clara intervino, sacando el moleskine. El cuaderno lo dice, tía. Las fechas de la transferencia coinciden con las facturas falsas de la farmacia. Usted la ha estado desnutriendo emocionalmente por meses. Carlos, en un último acto de desesperación, se abalanzó sobre Angélica, intentando tomar el teléfono. Cállate. Todo esto es por el dinero de tu hermana muerta. Mercedes no está muerta, dijo Angélica, con una calma que lo desarmó. Hice el código de acceso a la cuenta de Ginebra. Es el jardín de Mercedes. Ustedes no tienen nada. En ese instante, Angélica llamó a don Felipe para que activara el proceso de tutela legal de emergencia, usando como prueba el suero mal puesto y el abandono médico. La verdad no era solo un registro, era un acto de amor entre dos hermanas separadas que finalmente se unían para proteger la última voluntad de Elena. La ambulancia llegó en medio de la noche, su sirena ululando débilmente a través de la niebla, un sonido de promesa y alarma. Angélica supervisó personalmente el traslado de Elena al hospital de la ciudad cercana. Paola y Carlos observaron desde el umbral, derrotados, sintiendo el peso de la vergüenza y el fracaso. Su plan había sido desmantelado por la perseverancia de una nieta y el retorno de la hija que creían inofensiva. Angélica, con el apoyo de don Felipe, obtuvo una orden de restricción inmediata y la tutela legal provisional de Elena, citando negligencia médica y riesgo financiero. Paola y Carlos fueron expulsados de la casa. No fueron arrestados de inmediato, la justicia por fraude en asuntos familiares es lenta y dolorosa, pero fueron silenciados. La casa quedó vacía. Olía a aire viciado y a la naftalina del dolor acumulado. Clara y Angélica se quedaron solas en el comedor, a la espera de noticias del hospital. Me equivoqué, Clara admitió Angélica, por primera vez, sin su coraza de sofisticación citadina. Dejé sola a mi madre. Dejé que Paola creciera en su resentimiento y creyera que tenía el derecho de hacer esto. La abuela sabía que no fue tu culpa, mamá. Ella te perdonó. Por eso escribió el nombre de Mercedes. Angélica tomó el moleskine, ahora seco pero arrugado por el lodo. Mercedes me ayudó a irme de aquí. Ella fue la única que creyó en mí cuando Paola dijo que era una fracasada. Pero luego nos separamos. No sabía que le había dejado todo este patrimonio a mi madre. El dolor de Angélica no era solo la pérdida financiera, sino la herida de ser la hija que la familia había borrado, y ahora, la hija a la que su madre había buscado proteger con un secreto monumental. 2 días después, Elena seguía en terapia intensiva, estable, pero débil. La incertidumbre colgaba como una nube oscura. El enfrentamiento final ocurrió cuando Paola y Carlos intentaron llevarse lo que quedaba de valor en la casa. No el dinero, sino el significado. Paola apareció con una camioneta y un semblante de víctima. Vengo a buscar las mantas de lana que tejí. Son mías. Y la porcelana. Clara estaba sola, esperando a don Felipe. Se plantó en la puerta, con la escritura original de la casa en sus manos. No se llevarán nada más. Esta es la casa de la abuela, y está bajo tutela legal. Carlos se rió con desprecio. ¿Y quién te va a detener, niña? Un papel viejo. No. El abogado, que ya viene. Y la cuenta de banco de Ginebra, que ya fue congelada gracias a la carta de la abuela. Y las facturas falsas de la farmacia, que presentaremos en corte para recuperar cada peso que robaron. La desesperación de Paola fue total. Se abalanzó sobre Clara, intentando arrebatarle el papel. El forcejeo fue breve pero violento. Clara, más joven y con la fuerza de la justicia, se mantuvo firme. Nunca debiste haber regresado, siseó Paola, con la voz quebrada. Nunca debiste haber lastimado a la abuela, respondió Clara. El dolor de Paola no era por el dinero perdido, sino por la realidad de que la hija que más había despreciado, Angélica, y la nieta que había humillado, Clara, habían sido las guardianas de la verdadera dignidad de Elena.
La justicia para Paola y Carlos fue una revelación sombría. No solo perderían lo robado, sino que perderían su lugar en la historia familiar. Serían recordados como los ladrones, los que intentaron borrar la memoria de su propia madre. Mientras Paola y Carlos se retiraban, derrotados, el sol se asomó entre las nubes, proyectando una luz dorada y débil sobre la fachada de la casa. La verdad no los había hecho ricos, pero los había liberado. Elena salió del hospital 3 semanas después. Estaba frágil, más delgada, pero su corazón estaba fuerte. El incidente había sido un llamado de atención, una purga del ambiente tóxico que la había estado consumiendo. Angélica, usando los fondos de emergencia de Mercedes, había redecorado el dormitorio. Ya no olía a naftalina ni a encierro. Las cortinas de encaje viejas habían sido reemplazadas por lino blanco, permitiendo que la luz entrara sin filtros. Clara, que había tomado el rol de cuidadora principal, la recibió con el pan amasado. Cuando Elena vio a su hija Angélica sentada en la cama, tejiendo una bufanda con hebras reales, el silencio se llenó de años de dolor y alivio. «Te quedaste», murmuró Elena, tocando el rostro de su hija. «Sí, mamá. No me iré. Nunca más. Y Clara estará aquí para que no te sientas sola». El olvido de Elena seguía allí, como una neblina permanente, pero ya no era un arma que su familia pudiera usar en su contra. Ahora era solo parte de su fragilidad, un rasgo humano que Angélica y Clara aceptaban con amor. Clara se dedicó a restaurar la casa con la misma paciencia con la que había restaurado la Virgen de la Plaza. No solo arregló la fachada, sino que transformó el patio trasero, el lugar que la abuela había llamado el jardín de Mercedes. Plantaron rosales y jazmines, los mismos que aparecían en la vieja fotografía. Una tarde, mientras el sol se ponía, Clara le mostró a Elena el jardín floreciendo. Elena se sentó en la banca, con el anillo de matrimonio de vuelta en su mano. «Esto es hogar», dijo Elena, tocando los pétalos suaves de un rosal blanco. «Sí, abuela. Es nuestro hogar». Elena sonrió, el rostro bañado por la última luz del día. Mercedes estaría feliz. La injusticia, a veces la injusticia es el precio que se paga para saber quién te ama de verdad. La fortuna de Suiza quedó bajo la administración estricta de don Felipe, destinada a asegurar la vida digna de Elena y Angélica y a financiar el futuro de Clara. Paola y Carlos fueron obligados a devolver una parte sustancial de lo que habían robado, a través de una dolorosa liquidación de sus bienes. La revelación sombría no fue la ruina total, sino la exposición pública de su avaricia y la pérdida irreparable de su madre. La justicia fue imperfecta, pero satisfactoria. Clara se quedó en el pueblo, abriendo un pequeño taller de restauración en el antiguo cuartito de herramientas que ya no olía a óxido, sino a pintura y aguarrás. Ya no era la joven desplazada. Era la guardiana de la memoria. El cuaderno Moleskine, con las hojas arrugadas y manchadas de barro, se convirtió en un objeto sagrado. Era la prueba de que, incluso en la enfermedad, la mente puede encontrar una manera de proteger la verdad y el amor. La historia de Elena, la abuela que no estaba loca sino sola, terminó con una pequeña y luminosa esperanza, que el amor y la verdad son más fuertes que el Alzheimer y la codicia. Si esta historia de la justicia recuperada te ha tocado el alma, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti la palabra luz en la oscuridad? Deja tu comentario abajo, y no olvides suscribirte a este canal de relatos que honran la verdad silenciosa de la vida.